La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Sigue la ronda de festivales de primeros de año y ya está en marcha el gran escaparate del cine español. Por el Festival de Málaga pasarán los nuevos trabajos de Isaki Lacuesta, Celia Rico, Pau Durá o Andrea Jaurrieta. En este episodio también viajamos, pero a Arrakis, el desierto de Dune, el gran estreno de la semana en cines. Hemos hablado con todos sus protagonistas, sí, con Chalamet, Zendaya, Villeneuve. Además, comentamos American Fiction, una de las nominadas a los Oscar, La nueva locura de Nicolas Cage, el documental de La Manada y la película mexicana Tótem. En televisión, uno de los estrenos marcados en rojo en el calendario ya está aquí, Reina Roja, de Vicky Luengo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Del 8 de marzo volvemos a tener otra noticia sobre un caso de violencia sexual contra las mujeres en el cine español. A raíz de un artículo publicado por El País, donde 3 mujeres denunciaban a Carlos Bermúdez, otras víctimas se han atrevido a denunciar las violencias y agresiones que sufrieron. Llama la atención 2 cosas. Una, que una de esas denuncias llegara hasta hace un mes, en enero de 2024, a solo unos días de que se publicara el primer artículo sobre Bermúdez. La segunda, que de nuevo las mujeres no denunciaron por miedo a represalias y a no ser creídas. Y es aquí donde la industria del cine debería trabajar de lleno. Se necesitan protocolos, cambios en el sistema para no permitir que las relaciones de poder generen violencia. Se necesita entender el sexo de otra manera y, sobre todo, que haya entornos seguros donde las víctimas no sientan que viven en una especie de zona de interés en la que cada uno mira por mejorar su contrato, por mejorarse a sí mismo, por tener mejores papeles o por seguir a lo suyo y no meterse en problemas, aunque eso suponga no ayudar a quien está sufriendo violencia. Pues tras el retraso por la huelga en Hollywood, finalmente Warner estrena Dune parte 2. Elio Castro, José Manuel Romero, Dune, yo siempre he dicho Dune. Es que me sale más natural. Dune o Dune, no sé. Bueno, y los gusanos acercándose. Podemos separar, ¿no? Porque aquella obra Kids que tanto nos gusta de David Lynch puede ser Dune. Y esta cosa que es el blockbuster de autor puede ser Dune. Es como Kirk Douglas y Michael Douglas. Exactamente, son padre e hijo, pero el apellido se pronuncia de manera diferente. Bueno, es la segunda de las 3 entregas en las que Denis Villeneuve ha dividido esta adaptación del libro de ciencia ficción de Frank Herbert, que publicó en los años 50. Es una entrega, ahora lo comentaremos, donde tiene más protagonismo Javier Bardem, y eso siempre, en el cine en láser, eso ya es un plus. Es el hacedor del nuevo Mesías, un Timothée Chalamet, que cobra más peso dramático y que se enfrenta a un villano con tintes hitlerianos, Austin Butler, mientras consigue la unidad de la resistencia de los Fremen y los Arrakis. No puedo decir Fremen ni Arrakis sin acordarme de Nacho Vigalondo y su canción de Dune. Bueno, ellos contra el Imperio. En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza. Bueno, primeras impresiones porque vamos a hacer un avance. José Manuel Romero ha estado con Timothée Chalamet, con Zendaya, con Florence Pugh, con Austin Butler, con todo María Santísima. Con Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, con todos allí. Pero antes de escuchar a todos los protagonistas que llevan la promoción más larga jamás soñada, vamos a hacer aquí un primer esbozo de qué nos ha parecido esta segunda parte. Pues a mí me ha gustado más que la primera. O sea, la primera me pareció demasiado intensa, demasiado solemne, un pelín aburrida, como que no pasaba gran cosa, pero que todo estaba revestido con mucha espiritualidad. Y esta, en cambio, me parece una película de aventuras
la clásica aventura del héroe, ¿no? Del héroe que se va haciendo y que llega a lo máximo, que se enfrenta a un poder malo, ¿no? Por así decirlo. Y además tiene el atractivo de que vemos a todos esos personajes encarnados por grandes estrellas de Hollywood. O sea, me ha entretenido muchísimo más que la primera. A mí me ha gustado más que la primera. La primera no conseguí entrar en el mundo y tampoco en el mundo en general. Y tampoco le vi la apuesta novedosa, ¿no? Más allá de hacer un blockbuster mucho más lento, con un tempo más lento y con sus cosas de autor. En esta lo que creo es que la trama en realidad podría contarse en 1 hora, o sea, quiero decir que todo lo que pasa se extiende demasiado, se recrea demasiado en decisiones que muchas veces no benefician a la propia trama. O sea, me da la sensación de que son 3 partes porque hacen más dinero que si fuera 1 o 2. Y luego hay cosas muy interesantes en cuanto a la reflexión, que ahora comentaremos, en cuanto a lo que supone ser un líder, la reflexión política, en cuanto a que algunos actores me parecen maravillosos, que tienen un carisma espectacular, otros me dan un poco más igual. Pero en líneas generales diría que no le veo yo, o sea, como que es una autoría forzada. Para mi gusto, ese sería mi titular. Y yo, como voy a contracorriente, a mí, porque soy lento e intenso, la primera me gustó muchísimo, que fuera más sosegada, plantear el universo, toda esa rica iconografía que tiene, que es verdad que todo el trabajo de vestuario, de ambientación, las localizaciones, ese realismo dentro de la ciencia ficción me gustaba mucho y que fuera así más pausada. Y esta la veo por un lado aún más intensa, aún más, no solemne, pero más farragosa, especialmente desde la parte del guión, y más fatigosa, muy compartimentada entre las distintas tramas que hay, los personajes, hasta que obviamente sabemos que se van a encontrar. Y creo que en el desarrollo de los personajes hay cosas poco orgánicas, ¿no? Incluido la relación de Timothy Chalamet y Zendaya, ¿no? Tienes tanto tiempo para contarla y de repente te la ventilas en un segundo. Quedas por hecho como que ya el público ha asumido desde el final de la primera entrega que hay una atracción y que va a haber algo, ¿no? Pero no está bien contada esa relación. Entonces ahí se me pierde un poco. Luego, indudablemente, sí que me parece entretenida, me parece intensa, agotadora y con esa espectacularidad de las imágenes, que es verdad que todo el trabajo de foto, esa música machacona de Hans Zimmer, me mete en ese universo y sí que estoy entregado a muchos de los personajes y viajando con ese antihéroe, que yo lo veo más antihéroe, no sé cómo acabará, que héroe. A mí la banda sonora es que Nacho Vigalondo me ha hecho mucho daño porque solo me acuerdo de las cosas malas que dice de Dune, porque claro, oyes la música y es el tariro. Por favor, buscar esos vídeos de Nacho Vigalondo, que merece la pena. Bueno, decíamos, reparto de estrellas estelar con una de esas promociones que no nos ha dado respiro y que ha finalizado con la última premiere en Nueva York. En la parada londinense ha estado José Manuel Romero. Sí, allí nos fuimos a charlar con todo el reparto, con Denis Villeneuve, que al principio decía que iba a ser 2 partes, ya damos por hecho que son 3, indudablemente, por lo visto en esta segunda, pero aquí dice que su ambición con este proyecto es inmensa. I would say one of the challenges is that I had to make sure. Yo diría que uno de los desafíos es que tenía que asegurarme de que alguien que no hubiera visto la primera parte pudiera disfrutar de la segunda. La idea era tratar de hacer un resumen de la primera que no supusiera mucho trabajo para el público, que cualquiera pudiera apreciar la segunda parte sin haber visto la primera. Ese fue uno de los primeros desafíos de la adaptación. Be able to absolutely appreciate part 2 without having seen part 1. That was one of the first challenges of the adaptation. I think part 2 is different. La segunda parte es diferente porque quería que fuera así, porque no quería dar un paso atrás. Como cineasta quiero tener desafíos más grandes, quiero mejorar. Cada vez que haces una película intentas superar los límites, intentas mejorar, porque como cineasta cuando ves una película que acabas de hacer solo ves los errores que has cometido. Y dije, la próxima vez puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar eso, no puedo creer que lo haya estropeado ahí. La segunda parte surgió de ese fuerte deseo de mejorar y hacer una mejor adaptación que la primera parte. Came from that strong desire to improve and make a better adaptation than part 1. Bueno, rodada en Budapest, Italia, Arabia y Jordania, dice el director que era condición básica buscar ese realismo a pesar de que sea una cinta de ciencia ficción. Para mí fue fundamental rodar en localizaciones reales porque quería ese realismo. Quería que el público sintiera familiaridad con la naturaleza, con el entorno, quería que sintieran Arrakis real. Y nos aseguramos de encontrar localizaciones que fueran impresionantes.
importantes, cinematográficas, y que aún así transmitieran la sensación de ser algo tangible, algo que respete la percepción de nuestra propia realidad, era muy importante para que la historia encontrara todo su poder. Más acción, más épica, más batallas, pero muchos de los temas presentes en la primera, como ese viaje del héroe o el antihéroe, el elegido, el Mesías, que tiene también algo de Coming on Age, en uno de los trabajos más exigentes para Timothée Chalamet. The biggest challenge was just threading the needle of someone who's still young. El mayor desafío fue simplemente afrontar este camino con alguien que aún es joven. No parece algo profundo en muchas partes de la película, pero sin hacer spoilers, a lo largo de ese camino y al final realmente lo consigue de una manera inimaginable. Es una experiencia poderosa y abrumadora. Al principio de la película no solo no es un hombre, quiero decir que todavía es un hombre joven, aún no ha consumado su primer amor, sigue luchando por encontrarse entre gente a la que no pertenece. Así que el viaje fue realmente enorme. Ir de ese punto A al punto B no se parece en nada en lo que haya trabajado, pero rodamos la mayoría de forma lineal, lo que ayudó mucho. En esta segunda entrega cobra mucho más protagonismo Zendaya y dice que lo difícil es encajar el amor y la acción, es decir, el amor y el trabajo, en una historia así en la que no se fía mucho de este Paul Atreides. Creo que la parte más difícil fue descubrir cómo interpretar a una guerrera enamorada. No creo que sea algo que ella sepa, que alguna vez pensara que formaría parte de su vida o que fuese una prioridad. Y eso le afecta bastante. Y además le pasa con la persona menos probable. Es como él, tiene que ser él. ¿En serio? Hay un rechazo real, ansiedad y miedo en torno a él y lo que él representa para ella. Así que creo que lo más complicado fue tratar de hacer que pareciera real y honesto, cómo bajar la guardia y abrirse a alguien como él. Y a los tres, obviamente, les preguntamos por la dimensión política de esta historia, el colonialismo, la explotación de los recursos, el fanatismo religioso. For exactly what you mentioned, it's like unfortunately the world didn't get better. Por desgracia, el mundo no ha mejorado. Cuando Frank Herbert escribió esta historia en los años 60, se estaba inspirando en las principales corrientes del siglo pasado sobre el impacto del colonialismo, la explotación de los recursos naturales, el peligro de que la religión se acercara demasiado al poder. Él se inspiró en esas ideas y luego las proyectó en el futuro y, lamentablemente, hoy nos estamos acercando a lo que fue su visión. Creo que el libro es más relevante ahora de lo que fue en ese momento. Realmente, Frank Herbert fue un profeta cuando escribió el libro. Prophet by himself when he wrote the book. Yeah, a million reasons. I think the themes of greed, of corruption of power, Hay un millón de razones. Están los temas de la codicia, de la corrupción del poder, de la explotación de los recursos a expensas de los seres humanos. Todos se sienten de verdad e importantes hoy y un poco aterradores porque es algo que fue relevante en los años 60 cuando lo escribió. Es relevante hoy en día y creo que lo será dentro de miles de años. Así que es como, ¿cuándo vamos a arreglar nuestros problemas? ¿En serio? Sí, era relevante hace unos 60 o 70 años y lo es ahora. Creo que si Frank Herbert estuviera aquí hoy, diría: ustedes no han aprendido nada de mis escritos. Las advertencias ecológicas, las advertencias ambientales, los peligros políticos del fanatismo, como dices, y la advertencia principal del libro era tener cuidado de no unirse en torno a figuras carismáticas, que ahora vemos muy presentes en el mundo. Parece que pasó mucho hace 10 años, y en cierto modo luego se hundió. Ahora parece que va a volver. Así que sí, es algo de lo que hay que tener cuidado como comunidad global. Bueno, pues esos temas que creo que quizá en la primera estaba más el ecologismo, que era una de las cosas que Bardem defendía en la rueda de prensa en Valencia, iba a decir, en Venecia. Y aquí sí que a mí es quizá lo que más me interesa, aunque tampoco profundice, es esa creación del líder, ¿no? Cómo se crea un líder, sí. Cómo se genera una masa, cómo se genera la fe o cómo se generan los adeptos. Que en realidad, más que recordarme a cualquier otro libro, en realidad es la Biblia constantemente. Hay un montón de referencias a la Biblia, ¿no? A la formación del Mesías. Y como en determinados pueblos pesa mucho todavía la dimensión religiosa, ¿no? Muchas de las escenas recuerdan pues a los países musulmanes, como tienen ese pozo, esa
sea, que se mezcla política y es fe. Es el Israel de aquellos momentos, de hecho, ¿no? la estética y la música bereber un poco está ahí como inspiración. Sí, y entonces, bueno, yo creo que es eso, como un líder se tiene que quitar esa dimensión, ese trasfondo religioso que hay en todos los pueblos, en todas las civilizaciones, y cómo tiene que centrarse más en lo político, ¿no? Incluso en lo democrático, ¿no? El personaje de Timothée Chalamet va diciendo, sois vosotros los que tenéis que tomar las riendas de vuestro poder, de vuestra política. Pero luego ahí está el linaje, o sea que creo que en eso sí que es la propia historia, ¿no? Lo que tiene, al final él no deja de ser un niño burgués, ¿no? Claro, una familia aristócrata, un trono heredado, o sea que creo que hay cosas interesantes en esa manera, ¿no? En cómo, pues un poco como Jesucristo, ¿no? En su momento, si hay una revolución política más allá de una revolución religiosa, ¿no? O sea, que creo que hay temas que me parecen interesantes, que también recuerdan a esa dimensión del poder en Juego de Tronos, que también la había, ¿no? Sí. De hecho, podría leerse como una Khaleesi que no llega a buen puerto. Claro. No vamos a hacer spoilers. Sí. Y luego la especia, que siempre se leyó como el petróleo, pero ahora en nuestros días, pues es que no necesitamos el petróleo, ¿no? Quizá es más... La reflexión sobre el agua, que también hay muchos politólogos que dicen en los próximos años quien posea el agua va a tener el poder. Y bueno, en nuestro país con la sequía. Y eso unido claro, totalmente. Y eso unido también no solo a la religión y la formación de un líder mesiánico, sino a la necesidad de creer del pueblo, ¿no? De la búsqueda de ese salvador o de cualquier señal para unirme a alguien en el que pueda creer y que lo considere el salvador de mi pueblo, porque al final los Fremen, bueno, pues están ahí en el desierto como la resistencia rebelde que intente repeler los ataques. Yo creo que es interesante toda esa dinámica de construcción, que no es nueva, que ya la hemos visto, indudablemente está en las novelas de Frank Herbert, pero sí que me interesa la parte del fanatismo religioso, de cómo se genera el adepto, de luego cómo el líder puede girar en sus posiciones ideológicas y estratégicas, depende del linaje. Sí, casi es una asamblea del 15M. Efectivamente. Me interesa menos, o sea, entro menos, que sí que estaba muy presentes en las novelas, en la parte alucinógena, ¿no? En toda esta parte que es capital en el desarrollo de la historia de la madre de Rebecca Ferguson. Es que me encanta Rebecca Ferguson. Ella es maravillosa porque es una killer, pero muy macarra, pero ahí entro menos en toda esa fase psicotrópica, alucinógena de la película, que la entiendo porque son una congregación religiosa súper poderosa, ¿no? Y muy cerca del poder, pero ahí sí que me pierdo más. A mí me gusta la rivalidad entre esas, que al final tiene algo de matriarcado en la rivalidad entre Charlotte Rampling y Rebecca Ferguson, y en quién va a liderar o qué tipo de religión o qué tipo de creencia va a liderar por encima de las otras, ¿no? Esa fusión que no vamos a desvelar, me gusta. Eso es muy interesante. El problema es a veces lo psicotrópico, ¿no? Sí. Lo de hablarle a gente no nata. Sí, y bueno, y sin mencionar el cambio de look de Austin Butler, del pelazo de Elvis a ahí estar... vamos, increíble. Porque entre los nuevos fichajes, pues está efectivamente Austin Butler como esa gran estrella, uno de los nuevos chicos de Hollywood desde Elvis, y también Florence Pugh. Florence Pugh, maravilla, que tendría que haber hecho como un desfile a lo Don't Worry Darling. No te preocupes, querida. Como hija del emperador, dice que ya era fan de la primera entrega y que esta princesa calculadora es muy diferente a lo que había hecho antes. I play Princess Irulan, and ella es muy diferente a los otros personajes que he interpretado en mi carrera. Es muy calculadora y aún así moderada. Es muy inteligente y es alguien con quien no estás muy seguro de lo que piensa cuando lo piensa, pero actúa como tal. Supongo que a medida que la audiencia se entera de lo que pasó, ella al mismo tiempo encuentra y transmite esa información. Así que definitivamente está unos pasos por detrás del resto de estos chicos. Pero es un desafío interesante descubrirla y encontrarla ahí. Hay que decir una cosa, el Florence Pugh Gate, ella no fue al Festival de Venecia porque tenía que rodar Dune. Querida, eran 2 líneas. Claro. O sea, podía haber ido perfectamente. No, ahora sabemos que no había un rodaje. Te voy a añadir información a eso, que le he preguntado y lo he visto en entrevistas dónde ella, porque claro, ella no ha ido a Jordania ni a Arabia, al desierto, a rodar, y no estaba en Budapest. O sea, los castillos del emperador y donde se rodó, estaba en Italia. Eso es Italia, o sea que ella solo ha rodado en Italia. Y ahora sí, el villano. El villano, Austin Butler, irreconocible, como decíamos.
¿Y cómo fue verme por primera vez? Fue increíble. Cuando te miras al espejo y no te ves a ti mismo, puedes perderte en ese mundo y ser libre. Y el otro villano es su tío, el barón Harkonnen, que interpreta a Stellan Skarsgård tras, nos decía, 6 horas de maquillaje y la verdad que pocas palabras en la película. El actor también nos contaba cómo es trabajar los arquetipos del villano en este tipo de superproducciones. En las películas de acción estadounidenses y las películas palomiteras de entretenimiento hay un héroe definido y también un villano absolutamente claro. Y no es como en el mundo real donde todo el mundo es gris. Y por lo general en esas películas el villano es más interesante, pero en las películas más independientes o en esta película o en el cine europeo es más confuso. Es más como en la vida real, las personas son buenas y malas. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que las personas son buenas y malas. Stellan Skarsgård, palabras mayores. Bueno, a mí me gusta mucho, de hecho es de lo que más me gusta, aunque la estética me parece excesivamente vista, o sea, quiero decir, ponte una peli de Leni Riefenstahl y ya has visto todas esas escenas, ¿no? Pero me gusta mucho Austin Butler. Creo que hay un proceso, hay una, o sea, me gusta la propuesta que hace como actor. Hombre, la imagen no es como buscan que sea icónico este villano, pero es verdad que en cuanto aparece, comparado con Dave Bautista, que es algo más del montón, pues sí que tiene esa presencia imponente y yo creo que se roba un poco la película en un momento. Sí. Decía María Guerra, que de la script, es que dan ganas de que gane. Bueno, es un comentario que indudablemente le pegaría a María Guerra. Sí, total. Aparte de salir del cine imitando a Javier Bardem. Pero... No, a mí me parece que sí, que es un personaje muy, muy potente. Y que echas en falta quizá que tenga más metraje dentro de la película, como bueno, algunos secundarios que también aparecen aquí, ¿no? Me parece que todos estos secundarios son tan potentes y tienen tanto nombre que les echas de menos cuando dejan de aparecer y dices, a ver cuándo vuelven a aparecer. Lia Seydoux, por ejemplo. Ya hay el momento en el que aparece Josh Brolin, sí, es como que no sabías si iba a volver porque estaba en el elenco. O Anya Taylor-Joy, que se ha hecho alfombras rojas por decir una frase. Son 5 segundos, pero que ya anticipa lo que va a venir. Claro. A mí me gusta mucho Javier Bardem, me gusta que tenga más presencia que en la anterior. No es porque sea Javier Bardem y siempre le vayamos a poner bien, que también es porque me parece que se lo pasa pipa, que sabe dónde está, en qué tipo de película y rompe un poco con esa solemnidad, ¿no?, de otros personajes que al final yo creo que parece esto una película de Nolan. Bueno, le preguntaba también José al reparto por Javier Bardem. Obviously Javier Bardem is one of the greatest actors who's been working the last couple of decades. But I love this shot even when Paul Atreides is going to go off and ride the Sandworm for the first time. Y decía Chalamet que obviamente Bardem es uno de los mejores actores de las últimas décadas y que solo con su presencia y la forma de habitar el personaje que ya es algo imponente trabajar con él. También nos hablaba de Bardem, Zendaya y Florence Pugh. A joy. He's so incredible. So incredible. Even just watching him talk off camera, like not even being filmed by anyone, you're just like, how can you have that much gravitas? Yeah. I also think too, like, he's way funnier and lighthearted than Bueno, a saber las que liaría en el rodaje. Tremendo. Por cierto, que está rodando con Brad Pitt, por eso no ha estado en la promoción. En la promoción lo hemos echado de menos. Me hace gracia en la película cuando dice, es un hombre del sur, ¿no lo has notado por su acento? La verdad es que, bueno, pues este ha sido todo el resumen, que no es poco, de Dune 2. Vamos a seguir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y bajo la sombra del blockbuster hay más estrenos. Tenemos 3 propuestas americanas. Por ejemplo, American Fiction. Es la única de las 10 nominadas al Oscar a Mejor Película que todavía no se había estrenado en nuestro país. Amazon Prime Video nos trae esta comedia que ganó el premio del público en Toronto y en la que Cord Jefferson, responsable de series como Watchmen, adapta un libro de Percival Everett para mostrar una sátira sobre el mundo literario, lo políticamente incorrecto y los ofendidos. Jeffrey White está nominado al Oscar por este papel protagonista. Quieren un libro negro. Tienen un libro negro. Soy negro. Y ese es mi libro. ¿Sabes de qué hablo? Quieren que escriba sobre un poli que mata a un chaval o sobre una madre soltera de Dorchester que cría 5 hijos. Dorchester es muy blanca ahora, pero sí. Hay que joderse. ¿Sabes? Yo ni siquiera creo en la raza.
Ya, el problema es que todos los demás sí. Bueno, es muy curioso lo que hace adaptando este libro también de un novelista afroamericano, un libro divertidísimo y una película muy divertida en que no acaba de criticar solo la cancelación, no está criticando la cancelación, está criticando, bueno, pues quizá más la complacencia de los blancos progres, que podíamos ser. O sea, yo veía la película y decía, podría ser yo perfectamente. Un poco ese paternalismo a la hora de contar los relatos de los afroamericanos, ¿no? Es post Black Lives Matter, a las editoriales solo le interesan los libros de escritores afroamericanos, pero que escriban las penurias de los afroamericanos. Cuando esos afroamericanos han vivido una vida de cierto privilegio, de más privilegio que otros, esas historias ya no interesan, ¿no? Porque no son lo suficientemente negras y por eso este escritor no publica. Entonces, todo lo que eso conlleva, desde el humor, desde la parodia, la sátira, me interesa mucho. Me sobra un poco más su vida individual. Sí, la vida individual es muy interesante porque, claro, indudablemente habla de eso, básicamente de la mercantilización de la protesta negra afroamericana y de sus reivindicaciones a nivel editorial, pero también lo hemos visto a nivel audiovisual en muchas ocasiones. Y hay algo muy divertido en esa sátira, en las negociaciones con las editoriales, en cómo vender el libro, en cómo titular el libro y también en la posición del blanco privilegiado respecto a eso, ¿no? Porque dicen, bueno, como que sienta pena el blanco, como que sienta que es algo de culpa suya, pero sin señalarlo directamente, que eso lo hemos visto mucho en premios de los Oscar, como historias que interpelen a los blancos, pero que no los señalen directamente de que son racistas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se eleva la película como sátira y me parece muy muy divertida entrar en ese mundo editorial. También están por ahí Issa Rae como actriz, que a mí me gusta mucho, Sterling K. Brown, que también está nominado a los Oscar en un papel de porque está claro que se lo va a llevar Robert Downey Jr., pero es uno de esos papeles excéntricos con una escena que consiguen el Oscar. Y luego es verdad que toda la parte familiar es un poco más árida, por así decirlo, ¿no? Porque no entra en el relato ni en casi las dos vidas del protagonista, salvo para trazar un perfil un poco de su carácter, ¿no? Un poco un cascarrabias en las relaciones personales con la familia y con las parejas, y luego la vitalidad y mordacidad que tiene con el mundo editorial. Pues ojo, cuidado, porque el guión a película la adaptado... categoría de guión va a estar muy en las dos categorías de guión, por lo que, vamos, he visto, digo, van a estar bastante peleadas. Sí, y podría cuadrar perfectamente. Bueno, está Barbie en guión adaptado. Sí, claro, ¿a quién quieres compensar esta vez porque te has sentido muy mal? Sí. Pues ahí lo veremos la noche de los Oscar. Bueno, otra de las películas americanas es Dream Escenario. Es una original propuesta con Nicolas Cage. Ari Aster y A24 producen esta película, dirigida por Christopher Borghill, el director de Sick of Myself. Aquí vemos a un profesor universitario y padre de familia que empieza a aparecer en los sueños de millones de personas. Preguntad lo que queráis. Sí, tú. ¿Cómo se siente ser viral? Lo hablaremos cuando lleguemos al tema de la memética más adelante. Sí, tú. ¿Por qué ocurre? No tengo ni idea. Yo sé lo mismo que tú. ¿Ha pensado en ir a algún programa de la tele? Ni hablar. Adoro mi anonimato, aunque no lo creáis. Experto en viralidad. Elio Castro. Quería que ibas a decir experto en Nicolas Cage. Y también en Nicolas Cage, un género en sí mismo. A mí me da la sensación que han resucitado Michel Gondry y Spike Jonze. Bueno, de hecho, Nicolas Cage dice que es uno de los 5 guiones que más le ha gustado a lo largo de su carrera. Desde Adaptation. De Adaptation, El ladrón de orquídeas. Y tiene algo de eso, ¿no? De esas situaciones tan absurdas. A mí me gusta mucho el arranque, la situación de este profesor que de repente entra en los sueños, como hemos oído, de todos. Positivamente se convierte en viral. Luego la película da un giro y bueno, y no voy a decir más. Pero no te conviertas en viral tú también. Exactamente, no, por hacer spoiler. Pero que antes hablabas de la cultura de la cancelación. Yo creo que tiene mucho que ver esta película con la cultura de la cancelación. El final me parece un poco decepcionante tal y como va la película, o sea, me parece un poco flojo la forma de cerrar la película, pero la verdad es que el planteamiento es muy original y Nicolas Cage, un género en sí mismo, como siempre decimos, a mí me parece que está estupendo en esta película. Sí, además es una película que habla precisamente de eso, de cómo pasas del anonimato a convertirte en alguien que te reconoce, que todo el mundo opina sobre ti, que todo el mundo dice cosas sobre ti, ¿no? Que todo el mundo te ha visto y que casi les perteneces. O sea, es una película que parece que tenga un planteamiento muy loco, pero en realidad está hablando de nuestros días, de la búsqueda de la fama, del odio de la fama, de todas las cosas. O sea, que a mí me parece muy interesante, pero es cierto, comparto con que ese final
desciende un poco. Bueno, la otra película la firma uno de los hermanos Coen, Ethan, y se titula Dos chicas a la fuga. Es una road movie en la que dos amigas recorren bares y ciudades en un viaje de Filadelfia a Miami, donde se encuentran pues las cosas que cualquiera se puede encontrar en un viaje de este tipo: una cabeza cortada, un maletín o un político corrupto. Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up. I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian. You're not wearing that. Bueno, hasta que llegue la película de Kristen Stewart habrá que ver esta historia de lesbianas. Bueno, nos vamos al cine de autor con Totem. Es película de la pasada Berlinale que dirige la mexicana Lila Avilés. Es una historia de infancia, de duelo y de familia en el que una niña acude a la fiesta sorpresa que le dan a su padre enfermo terminal. Hay que aguantar la respiración, ¿ok? Ok. Y hay que pedir un deseo mientras aguantamos la respiración. Ok. ¿Ya tienes tu deseo? Sí. A ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto. ¡No, ya no puedo! Eso quiere decir que se va a cumplir tu deseo. Te digo cuál es mi deseo. A ver. Que mi papi no se muera. Sí, pues es una historia cercana a mi historia, ¿no? A la historia de mi hija, entonces yo quería, sí, como un tributo, un regalo, ¿no? A ese proceso. Y obviamente pues la cambio, la juego, las bellezas del arte, en la machacas, le pones azúcar, le echas crema, ¡ay no, más salsa!, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es un tema tabú. O sea, yo creo que, no sé, es una verdad tan vital, tan real, ¿no? A mí me gusta, ¿no? En la cultura mexicana que se habla de ella y con más ferocidad, obviamente, en el budismo, ¿no? O en la cultura hindú, ¿no? Que se habla de la muerte como se habla de la comida, ¿no? Y yo creo que también te humaniza. También tenía que tener mis momentitos de humor y bueno, pues con esta pues también se dio, ¿no? Y ahora sí que como el yin yang, ¿no? No hay un lado sin el otro, ¿no? Entonces, pues sí, la divina vida cotidiana que es, ahora sí que como diría el chavo, es encontrarle el lado amable a las cosas. Bueno, pues Totem fue una de las películas de la pasada Berlinale. No apareció en el palmarés y fue curioso, se comentaba, porque bueno, pues tiene esta delicadeza al mirar a la infancia, al mirar al duelo. A mí la verdad es que la película me gustó, no tampoco me supone, quizá no era un Oso de Oro para mí, ¿no? Pero sí fue una película que me gusta cómo mira el duelo y cómo mira la despedida, ¿no? Sí, tiene esta cosa también muy mexicana de bailar con la muerte, ¿no? Y toda esa coreografía emocional que hay en esa familia esperando el fallecimiento de una persona y cómo la cámara se posa solo en los ojos de la niña y la niña recorre la preparación de esa fiesta, que sabe que es casi una fiesta de despedida, pero que no deja de ser una celebración familiar entre todos, sin saber si está preparada para ver por última vez al padre, ¿no? Entonces creo que es interesante sobre todo colocar un tema en apariencia tan dramático y que muchas veces lo hemos visto de una forma tan tremendista desde esa óptica de los ojos de una niña y hacer todo ese baile también con la cámara, que a mí me parece muy delicado, muy frágil y muy emocionante. Y a la vez contar las dinámicas o los problemas de una familia de clase media, ¿no? Que tienen una serie de traumas, una serie de enfados que se han enquilosado, de incomunicaciones. O sea, me parece una película interesante. Bueno, pues seguiremos de cerca a Lila Avilés. Vamos a volver a las plataformas con 3 recomendaciones más. Por un lado, Napoleón, el de Ridley Scott, que llega a Apple TV después de haber estado en cines, y lo mencionamos, es una llegada curiosa porque, claro, hay que verla otra vez, Elio Castro, porque llega en la versión extendida. Hay que elegir quién la ve de los 3. Exactamente, o repartirnos. ¿Cuánto dura? Pues supuestamente serán 5 horas, claro, 4 o 5 horas, contando la vida y milagros de este emperador francés al que interpreta Joaquín Phoenix. Yo no soy como los otros hombres. ¡Fuera de aquí! Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego.
Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza. Y las otras dos propuestas están en Netflix. Adam Sandler, que ha pasado por la Berlinale, presenta El astronauta. Es un drama de ciencia ficción que protagoniza junto a Carey Mulligan y junto a Isabella Rossellini. Es un astronauta con problemas en su matrimonio que descubre a una criatura extraña en el espacio. En nombre del Programa Espacial Europeo, tras 189 días de viaje en solitario, Comandante Prohaska. Y la otra película de Netflix es No estás sola, un documental de los ganadores del Goya, Almudena Carracedo y Robert Béjar, que reconstruye el caso de La Manada para hablar de uno de los episodios que cambiaron la forma de entender el consentimiento, los delitos violentos contra las mujeres y la unidad del movimiento feminista. Estaba ahí sentado un chico y me dijo: ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. Es decir, que no es solo este caso y las preguntas que se le hicieron a esta víctima, sino que estamos hablando de una estructura en la que las víctimas son revictimizadas. Entonces es bonito sentir que realmente a través del caso y del movimiento que se generó, la reacción de miles y miles de personas en la calle y en redes, ha habido un cambio que realmente es un cambio positivo, ¿no? Legislativo. Y la idea es que también los hombres vean algo reflejado de nuestra responsabilidad social y colectiva. Al fin y al cabo, lo que queríamos es que la audiencia se pudiera sumergir en esta película, vivirlo desde otro punto de vista, como cuando entras en un túnel, ¿no? Realmente entras en un túnel y sales al otro lado viendo las cosas de otra manera, ¿no? Muy fuerte, y yo creo que el cine, cuando es universal y siempre es a través de historias que luego consigue hacerse universal, es cuando funciona a ese otro nivel también, ¿no? Se te engancha en el estómago, pero luego es la reflexión lo que buscan. Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. Contadlo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión llega uno de los estrenos españoles del año que busca repetir el éxito de la novela en la que se basa. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, Pepa. Bueno, hablamos de Reina Roja, es el bestseller de Juan Gómez Jurado, cuya adaptación ha llegado ya a Amazon Prime Video. Sí, Reina Roja nos presenta a Antonia Scott como la mujer más inteligente del mundo y pieza fundamental en un proyecto secreto policial que persigue a delincuentes peligrosos. Vicky Luengo es la actriz que interpreta a esta mujer superdotada, pero también muy torturada, que tiene que perseguir a un psicópata junto a su inseparable compañero, un inspector de policía interpretado por Hobbit Keukerian. Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país. Todo muy expediente X, ¿no? Antonia era nuestra pieza angular, hasta que lo dejó. Ahora le escucho. ¿Por qué lo dejó? Por asuntos personales. Buscan a otra. Tiene que ser ella. Y tiene que ser usted. Quiero que cuide de Antonia Scott. Y quiero que sea el escudero de nuestra Reina Roja. Victoria Luengo, Premio Princesa de Girona. ¿Qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias. Sí, fue un honor eso, no me lo esperaba nada y fue muy bonito. Sobre todo por la lista de premiados que hay anteriores en la categoría de arte y fue una jornada muy bonita, la verdad, estoy contenta. Pues enhorabuena, la verdad que muy merecido, nos alegramos mucho también por ti. Y bueno, veníamos hablando de la serie, es verdad que hemos visto últimamente centenares de thrillers, todos oscuros, con policías traumatizadas persiguiendo a psicópatas. ¿Qué crees que tiene de especial o que aporta Reina Roja? Yo creo que Reina Roja no es un thriller al uso, es que para mí de hecho no es un thriller.
yo te diría que para mí, Reina Roja, de lo más bonito que tiene es que es una historia de amor entre dos personas que tratan una historia de amor que no es romantizada ni erótica, que es como ya muy cansada de ver en las series siempre un hombre y una mujer que se enamoran. Entonces siento que Reina Roja tiene una parte... como muy luminosa, y creo que en realidad es dos personajes que se encuentran muy solos, que se necesitan, se encuentran y viven una historia de amor durante una investigación de una muerte, pero para mí es más una historia de amor que un thriller, y creo que si quieres encuadrarlo en el thriller, te diría que lo especial que tiene es que es un thriller luminoso que no intenta ser hiperrealista ni crudo, sino que tiene un toque más de cómic. Y interpretas a la mujer más inteligente del planeta prácticamente. ¿Cómo te has documentado para eso? No sé si te has documentado con gente que tiene altas capacidades o no, lo que estuviera en la novela. No, sí, estuve investigando, aparte de porque me gusta aprender sobre estas cosas cuando trabajo, creo que quería... respetar a la gente que vive con esta condición y estas características, y quería hacer algo que no estuviera encuadrado en el cliché, sino que estuviera referenciado con algo real. Y sí, me leí muchos libros sobre personas con altas capacidades, descubrí un montón de cosas y metí bastantes cosas en la serie pequeñitas, que de estas que yo siempre digo que seguramente solo veo yo, pero que me hicieron pasármelo bien y realmente poder entender lo que estaba haciendo, porque Antonia Scott en la novela es la persona más inteligente de la Tierra, se habla mucho de que ve estos monos, estas cosas, y yo todo eso lo he intentado a la realidad. O sea, para mí cuando ve monos tiene ataques de ansiedad, entonces he intentado hacer eso de la manera más verdad posible para acercar a esa persona a que fuera una persona real, vaya. Claro, porque además de esas altas capacidades, pues ella tiene un dolor muy, muy intenso interiormente. Nos hablabas también de esos ataques de ansiedad, es decir, se habla mucho también de la salud mental, ¿no? También ella como que sufre como mucho ese momento. ¿Cómo decidisteis tratarlo también eso en la serie? Pues yo intenté traerlo, lo que os digo, a la realidad. Es verdad que en la novela no se habla de eso, o sea, se intuye, pero no se pone nombre, ¿no?, a eso. Entonces en la serie tampoco está el nombre puesto a eso, pero yo les dije, yo voy a trabajar una persona que lleva 3 años casi sin ver a nadie en su casa, que se pasa todas las noches yendo a ver a su marido al hospital. No es un spoiler, pero pasa en el primer capítulo. Sí. Y yo quiero trabajarlo como realmente una persona que tiene una depresión, y como tal pues fui a hablar con psicólogos, hablé mucho del duelo con muchos psicólogos, construí toda esta especie de fisicidad, que el personaje empieza muy encorvado porque empieza muy encerrado, y es verdad que a medida que avanza la serie se va abriendo a medida que la historia con John prospera y se siente más segura, y yo lo intenté tratar pues desde la realidad. Ya sabía que era una serie evidentemente donde no tocaba ponerse a hablar de oscuridad y poner nombre a la depresión y tal, pero yo intenté pues explicarla o escenificarla de la manera más verídica posible. Claro, es que eso es importante porque efectivamente, aunque no sea una serie que habla sobre eso, pero claro, que una serie que va a ver tanta gente, porque hay muchísima gente que ha leído los libros, ¿no?, que eso aparezca como una parte más, es importante también para que el espectador se agarre a ello y para que entienda lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Totalmente, es que a mí me parece que es una parte de la serie muy bonita, y que la gente que se pueda sentir identificada con eso, me gusta que pueda haber en una serie que ojalá vea mucha gente, sí, que se pueda ver representado, ¿no? Y que empezar como a quitar el tabú sobre el tema de la salud mental, que cada vez lo quitamos más, pero que creo que es importante ponerle nombre. Y hablabas de lo físico, no sé si ha sido más difícil o igual que lo emocional y lo dramático, porque sí que hay un trabajo físico muy grande a lo largo de los capítulos de la serie, y también trabajar, pues bueno, con efectos, esos monos, ¿no?, que no te dan réplica indudablemente. ¿Cómo ha sido trabajar esa parte en la que estás más sola tú ante la cámara? Pues me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo creo que venía con ventaja porque trabajar con cromas y con todo esto imaginario donde no hay nada alrededor es lo que yo hago en el teatro. Entonces yo, por ejemplo, en Prima Facie, en el monólogo, no tengo nada alrededor y todo me lo invento, y cuando yo lo veo, el público lo ve. Entonces hice lo mismo, pero en la cámara. O sea, yo lo que pasa es que sí que me reía mucho con Koldo Serra, porque le decía, Koldo, ponme monos que den miedo, porque a ver si luego los monos que me pones son ridículos y yo estoy aquí haciendo unos gritos y pegando unos gritos que luego esto no tendrá ningún sentido. Pero también es muy bonito, me he dado cuenta,
que mi trabajo no lo he hecho sola, nunca lo hago sola, pero esta vez es como más evidente que nunca, ¿no? Porque yo cuando vi la serie vi mi trabajo terminado. Yo cuando lo hacía decía, bueno, a ver, luego, y casi yo el 30% de los planos que he hecho en Reina Roja van con efectos. Entonces, de repente veo y digo, los monos, la persecución, no sé qué, todo eso. No estaba yo loca. Claro, todo esto yo, imaginaros, con Jovic nos meábamos, yo estaba conduciendo el coche y era y entonces era como generando yo una realidad que solo veía yo. Ha sido divertido y creo que viniendo del teatro me ha dado ventaja para poderlo imaginar. Y mencionabas a Koldo Serra, que dirige 5 de los capítulos, que a veces nos lo cruzábamos por aquí por Gran Vía y decía, no puedo más, qué largas son las series, ¿no? Porque él tiene esta cosa, esta energía, ¿no? Pero también entiendo que ha sido una serie difícil, hay muchas escenas de acción, se rueda una gran parte en Madrid, bueno, yo creo que todo es Madrid, que es también difícil rodar una ciudad tan loca, con el centro tan loco como este. Sí, ha sido difícil por lo cansado que ha sido realmente muy largo, muchos días de rodaje y luego una exigencia grande a nivel de esto que os digo. O sea, yo nunca había rodado, por ejemplo, una cosa que los planos con efectos todo el rato es plano de Vicky, plano sin Vicky para grabar solo el fondo y luego plano con unas bolas metálicas donde tienen que reflejar la luz para pintar luego el mono. Es un lío, ¿eh? O sea, claro. tienes que el tiempo de rodaje de repente se acorta mucho porque tienes que hacer muchas veces planos para los efectos especiales, evidentemente, que son tan importantes como el actor. Y entonces ha sido cansado y luego que físicamente es heavy la serie y el encorvamiento y la primera secuencia de la serie, que es algo, a mí me parece chulísimo, el inicio, que son como muchos suicidios a la vez, que es algo que el libro empieza igual, y eso, por ejemplo, de rodar fue duro también. O sea, sí, ha sido duro, y al final generar, que ya no lo podía hacer mucho porque no estábamos en la intención de hacer una serie oscura y tal, pero todo el primer capítulo, yo me paso todo el primer capítulo gestionando la sensación de ansiedad y tal, y me cansé, al principio me cansé. ¿Se somatiza? Pero es que yo ya, Pepa, porque yo ya no sé qué hago. O sea, yo ya claro. digo... el gol, en prima constantemente haciendo cosas de personas que sufren muchísimo. Yo el otro día me decían, y lo que tienes ahora viene, yo adicto de Javi Giner, digo, tampoco soy muy feliz ahí. Y viene verano en diciembre con Carmen Machi, tampoco soy muy feliz ahí. Entonces digo, no, yo la verdad es que llevo una racha de personas que lo pasan mal. O sea que hay que pedir una comedia. Sí, o algo que yo sea, que esté feliz yo. Vale. Esto es el diablo viste de Prada, por ejemplo. Claro, versión española. Sería un sueño. Oye, una adaptación literaria la verdad es que siempre tiene sus riesgos, y quizá más una tan leída como esta, porque mucha gente tendrá su propia Antonia Scott en la cabeza y probablemente no se corresponda con la que tú interpretas. No sé si has pensado en esto, tiene algo de caramelo envenenado, un papel así. Pues es que lo asumí desde el primer día. O sea, yo cuando recibí esto no valoré eso, porque si me ponía a mirar eso, aparte de que no iba a disfrutarlo, es que sé que es imposible que mi propuesta encaje con los 3 millones de lectores que hay ya que han leído la serie. Es que es imposible. Entonces yo he hecho la serie pues con todo mi amor, toda mi humildad, de decir, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero la Antonia que he hecho me la he inventado yo. O sea, es la mía. Yo leí los libros y me imaginaba un personaje en mi cabeza y es el que he hecho. Evidentemente no va a coincidir con el de los 3 millones de personas porque cada uno es lo maravilloso. La maravilla de la literatura es pues eso, que tú te generas un mundo en tu cabeza, y por eso siempre se dice el libro es mejor que la serie, porque en tu cabeza lo que tú te generas siempre es mejor que lo que otros hacen, ¿no? Entonces he intentado no pensar mucho en eso y hacer lo que yo he considerado. ¿Y había alguna referencia o inspiración más por parte de los directores o el autor? Porque a mí, viéndola, sí que es verdad que tenía algo del Sherlock de Benedict Cumberbatch. Sí. ¿No? Esta imaginación permanente para descubrir los casos con un compañero, ¿o no? ¿O ha sido construcción del personaje creado entre todos? Lo hemos creado un poco entre todos y no... Yo tampoco... Esto del Sherlock era una cosa que veía bastante evidente y precisamente por eso no quise fijarme en eso porque pensé que ya estaba hecho y muy bien hecho. Entonces dije, creo que hay que ir más. Además, creo que Reina Roja realmente tiene algo, te diría un poco castizo. O sea, tiene algo de traer, hay humor constantemente en la serie que yo creo que se da mucho a través de la relación entre John y Antonia, entre Jovic y yo, que somos como el agua y el aceite, y creo que eso es lo que hace que
que te haga un poco de gracia esto. Entonces no nos basamos en una referencia. Yo me vi muchas cosas, yo me vi Lucy, me vi la peli de Scarlett Johansson, me vi un montón de cosas que a mí me hacían visitar ese universo un poco, pero luego intenté como inventármela yo, la verdad. Oye, y claro, decía Dani lo de, bueno, que hay muchos fans en este libro. Es verdad que tu carrera como actriz, digamos que lleva unos años cada vez mejor, pero es que cada papel es mejor que el anterior, no mejor que el anterior, no sé cómo decirlo. Sí, te entiendo. Pero has hecho papeles muy fuertes que han emocionado tanto en el teatro como en la televisión, como en el cine. Y claro, este es un subidón de popularidad. No sé si eso es lo que te da más miedo más que los fans, el que ahora sea casi un salto más de popularidad. Pues una de las razones también por las que yo elegí hacer esta serie era porque me apetecía también. Creo que, no sé, yo los actores que admiro de toda la vida les veo y tienen carreras donde hacen desde el teatro más indie al cine más indie, a la cosa más popular que de repente... Porque creo que nuestro trabajo al final se basa en eso, ¿no? En contar historias y en llegar a la máxima gente posible. Y también pensé que entrar en un proyecto de este tipo me iba a dar posibilidad de llegar luego a más gente con otro tipo de proyectos y... Sí que pensé lo de la popularidad, pero igual que le he dicho a Dani que no tuve en cuenta el qué pensará la gente, tampoco he pensado en esto porque normalmente cuando he tenido expectativas sobre las cosas no me ha salido bien. Siempre me sale al contrario de lo que he esperado. Entonces... No lo he pensado mucho, Pepa. También porque si pienso en eso, creo que no hubiera hecho el proyecto. Porque me da un poco de miedo o de impresión, ¿no? Lo que sé que hay gente que realmente lo pasa mal con todo esto y yo no lo he pensado mucho. Soy consciente. O sea, soy consciente de que puede ocurrir, estoy preparada para si ocurre, pero es que quizá no ocurre de esa manera, no lo sé. Entonces soy consciente, pero no estoy a la espera de eso. ¿Y qué tal ha sido el trabajo con Jovic? Porque con él ya estuviste en Antidisturbios, se ve que tenéis una química brutal en pantalla. ¿Cómo es trabajar con él? Es que es divertidísimo. Mira, Jovic y yo coincidimos en Antidisturbios, pero no hablamos casi nunca, porque teníamos una secuencia juntos, que además Sorogoyen nos hizo hacer una cosa que es que no quería que nos conociéramos de antes. Entonces yo estaba preparada en la sala de rodaje, hicimos un ensayo donde pasó igual, él entró como si fuera ya el personaje, se sentó delante y lo hicimos, y luego el día de rodaje igual. Entonces yo estaba preparada para hacer el interrogatorio a Osorio, es decir, no a Jovic. Y ese día yo me acuerdo que dije, Dios, durante la toma, dije, qué energía más potente tiene este tío, o sea, qué heavy. Y cuando él salió y el día del estreno, que volvimos a coincidir en Donosti, me dijo, yo cuando te vi ahí pensé, dice que él pensó, tengo delante a un toro. Y yo pensé un poco algo parecido y luego nunca más nos volvimos a ver, ¿no? Y cuando me dijeron, yo pregunté mucho para Reina Roja, para mí era muy importante quién va a estar conmigo, porque yo dije, yo tenía como pues mucha impresión de meterme en un proyecto así y tal, entonces dije, quiero saber quién es mi team, ¿no? Quién es el equipo con el que voy a trabajar. Y cuando me dijeron Koldo Serra, Alex Brendemul, Emma Suárez, Andrea Trepat, Celia Freijeiro, Nacho Fresneda, dije, hostia, pues si todo el mundo es como una Front League, ¿sabes? Sería como muy guay. Cuando me dijeron Jovic que Euskerian, dije, estoy dentro. Sí, porque sabía que con él iba a poder trabajar. Y Jovic y yo hemos podido currar, hemos hablado mucho de las decisiones de los personajes, de cosas pequeñísimas, de generar esta química. Hemos hecho como un montón de cosas, de vamos a currar que yo no te miro a los ojos hasta el capítulo 3, que es el primer momento en que nos tocamos. O sea, hay un montón de microdecisiones tomadas de él y yo que yo creo que han hecho bonita la serie y han mejorado como los guiones, no porque estuvieran mal, sino porque creo que están muy enriquecidos de la química de Jovic y yo, que es que ahora es mi hermano, es que nos llamamos así. Ha sido bonito, la verdad. Y esa relación tan especial que se ve en pantalla, al ser una serie tan grande, tan larga en el tiempo de rodar, ¿ha habido tiempo para ensayos? Porque en algunos casos en la serie siempre nos dicen los actores y las actrices, es complicado encontrar ese tiempo que necesitan las series para el ensayo. ¿O aquí ha sido por vuestra cuenta más? Nosotros no hemos ensayado todas las secuencias porque es imposible, pero sí que hicimos con Koldo Serra unos encuentros para encontrar el punto de partida de los personajes, porque no era fácil. Yo empecé probando unas cosas que Koldo me decía, Vicky, ni de coña, o sea, por aquí no, porque yo no sabía, al final digo, es que era como una especie de robot, pero no quería que fuera un robot, entonces me costó mucho como encontrar
cómo hacer esto. Y el primer día que llegó Jovi, que llegó de rodar de Head, que llegó con 150 kilos, una barba así, tal, nos hicimos una foto que yo dije, esto no puede ser, o sea, no tiene ningún sentido. Luego se puso su traje y todo, pero fue... Sí, hemos podido sobre todo hablar mucho. Es que Koldo también es genial. Koldo es genial, escucha muchísimo, es un director que nunca nota su tensión. Han pasado cosas heavies en el rodaje a nivel de, pues es que técnicamente, por ejemplo, la primera secuencia, la de los suicidios, es muy complicada de rodar, ese plano secuencia de balcón a balcón, es una cosa heavy. Y Koldo nunca le notas nervioso, nunca le notas preocupado, siempre te escucha, siempre. Yo, por ejemplo, estaba muy obsesionada y yo le decía, Koldo, si me paso, avísame, o sea, porque yo no quería que fuera una cosa como muy rara de que dijeras, no me creo que esto... Yo quería que la gente se pudiera creer que eso era una persona real. Entonces le tenía súper... Si me paso de encorvación, me lo dices. Si me paso de no mirar a los ojos, me lo dices. Si me paso de... Y Koldo estaba ahí, Vicky, demasiado baja, y era como, ha sido genial, mucha escucha y hemos podido. Yo me he sentido libre a la hora de crear, sí. Y antes mencionabas Yo Adicto y la serie y la película con Carmen Machi y Bárbara Leni. Claro, es que te espera, o sea, esto no ha acabado. Tienes un huevo de proyectos muy interesantes. Yo Adicto la que más, lo voy a decir así. Sí. Porque si no alguien se enfada. Sí, yo ahora pues por estrenar tengo estas dos cosas. Yo estoy con la gira de Prima Facie que no he terminado. Voy a Barcelona del 29 de mayo al 22 de junio al Poliorama de Barcelona, que me hace mucha ilusión volver como a mi casa también a hacer teatro. Y lo de Yo Adicto es un serión. Yo he visto un capítulo ya y es muy bonita, es una serie muy bonita, de verdad. Y yo hago un personaje muy, muy especial, que no puedo contar mucho, pero es muy especial, estoy muy contenta. Y luego la película con Carmen, con Bárbara, la película de Carolina África, también estoy muy contenta, y la gira de Prima Facie, que de momento no va a terminar, y otras cosas que si con suerte pasan, pues se van a anunciar en breve, que me hace mucha ilusión. Qué misterio, maravilla, acabar así, la nave del misterio. Pues Victoria Luengo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer hablar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.